buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto con Rosario Yerdi, Nacho Ortelli y Martín Angulo, más todos los invitados que te decíamos. Hay mucho para contarte. Vamos a estar enseguida con un dúplex para contarte más información sanitaria. Digamos de qué hablamos hoy, Rosario, por favor. Hay un número que no baja, que no se estabiliza, que es la ocupación de camas de terapia intensiva y la preocupación porque ya está llegando a casi el 80% a nivel nacional. Bien, Nacho, ¿por dónde vamos? Hay luz al final del camino. Esto empiezan a plantear algunos funcionarios respecto al avance del plan de vacunación. Te vamos a contar por qué empieza a haber optimismo en el gobierno, pese a la cantidad de casos que hay que muestran un escenario complicadísimo. Martín, ¿por dónde vamos? Otra vez Cristina Kirchner en tribunales para defenderse de una de las causas que está elevada a juicio oral. Hoy un fiscal dijo que sí al pedido de audiencia pública que la vicepresidenta hizo para pedir la nulidad en la causa por la firma del memorándum con Irán. En uno de los cruces más importantes de la General Paz, en este caso con San Martín, está Marcelo Padovani. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Buenas noches. Estamos aquí en General Paz y Superí, muy cerquita. Bueno, por supuesto, siempre aclaramos esto, Luis. De un lado es Capital Federal, del otro lado es Provincia de Buenos Aires. A la izquierda tendrías la Provincia de Buenos Aires. Y este es el tránsito a esta hora. Lo que estás viendo, Luis, es decir, los autos que se te vienen de frente van para el acceso norte. Bueno, por ser la hora que es 20:25, bastante tránsito todavía tenemos hacia el acceso norte. Y el otro lado es la mano hacia el Río de la Plata, de la General Paz. Un dato, Luis, vos sabés que volvieron a cerrar, estuvieron cerrados 71 accesos durante el tiempo de cierre estricto que terminó el lunes, ayer lunes a las 6 de la mañana. Pero este puente particularmente está cerrado, que es el puente Superí. Lo cerraron a las 8 de la noche. Ahora están pidiendo controles, están pidiendo los permisos, como habitualmente se hace, de 20 a 6 de la mañana. De 20 a 6 de la mañana para entrar o para salir de Capital. Para entrar a Capital o para salir tenés que tener el permiso en la aplicación, como hasta la semana pasada, pero esto, recordamos, era durante las 24 horas. Ahora es solo de 20 a 6. Así está el panorama, con una tenue lluvia todavía aquí, Luis, sobre el puente de Superí, sobre la General Paz. Bueno, veo mucho tránsito, me atrevo a decir. Fíjate, ahí tenemos el cuádruplex con 4 lugares que enseguida vamos a estar recorriendo. Gracias, Marcelo. Me voy a Puente de Pueyrredón. Liliana Caruso, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Así exactamente, compartimos también un poco de llovizna aquí en el Puente Pueyrredón. Hace un ratito comenzó, como también comenzó puntualmente a las 20 este control de la prefectura sobre el Puente Pueyrredón. Lo que estás viendo es el regreso a casa desde Capital Federal hacia Provincia de Buenos Aires. Y ahí ya se está viendo las luces, las largas filas de autos a partir de este momento. Nos dicen que están tardando más o menos unos 10 minutos para cruzar. ¿Por qué te digo también? Porque en cada hilera, en cada fila, cada carril que tenés para cruzar, hay 3 prefectos que están controlando los permisos. Aquellos que no se controlan, Luis, siguen siendo los camiones, transporte logística, como estaba pasando en este caso, aquellos que tienen cámaras frigoríficas. ¿Sabés qué? En esos casos no se está controlando. Sí, el tema de los autos, todos, y por supuesto los colectivos. Y las motos, Luis, donde yo estoy, donde me voy a parar ahora, este carril es exclusivo a mi derecha de motos y colectivos, que se detienen todos. Y aquí quedan 3 carriles liberados, que son los de los autos. Ahora estás viendo que pasan algo rápido. Esto pasó porque recién pasó una ambulancia y cuando pasa la ambulancia se acelera un poco para que, porque ya ves que allá atrás hay una larga fila y lo que se trata es de evitar que también las filas se prolonguen por un tiempo largo, digamos. Entonces los controles se hacen más efectivos. Por ahora, empezó a las 8 exacto, tenés media hora, ninguno pasó sin su permiso. Y me siguen diciendo que la verdad que más del 90% de todos los que pasan por aquí, desde las 20 hasta las 6 de la mañana, tienen su permiso, Luis. Bien, gracias, Liliana. Me voy a Constitución. Allí habitualmente está Gabriel Prosperi, que nos cuenta el pulso de lo que pasa en esta estación tan importante. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Luis, buenas noches. En estos momentos, como vos ves, la circulación de las personas por aquí, de los que van a tomar los trenes de la línea Roca, es escasa. Pero hoy fue un día muy preocupante desde el punto de vista de la cantidad de gente
que se aglomeró justamente, no solamente en esta entrada, sino también en el hall. A media tarde hubo un incidente en la estación de Espeleta, lo que hizo que hubieran demoras en el ramal que va a la ciudad de La Plata y por supuesto esto generó no solamente aglomeraciones sino también nerviosismo entre los pasajeros. Pero la cantidad de gente que circuló hoy aquí realmente fue muy pero muy preocupante, Luis. Según datos del Ministerio de Transporte, la circulación ayer, por ejemplo, lunes, estuvo aún por debajo de lo que circulaba la gente o de lo que tomaba la gente de transporte público de pasajeros en el AMBA en febrero, antes del comienzo o del reinicio de las clases. ¿Alcanzará esto para ser optimistas en función de la cantidad de casos? Si es que la semana que viene tenemos un descenso, bueno, eso solamente las estadísticas lo pueden decir. Pero a simple vista y con la sensación que tenemos de tantas tardes, de tantas noches de estar aquí, realmente la circulación cuesta mucho que baje aquí, por lo menos en la estación Constitución. Toda la razón, toda la razón, se ve muchísima gente. Mira, y traslado esta pregunta que vos hacías, Gabriel, respecto de si va a alcanzar con lo que fueron estos 9 días, entre comillas, de restricciones. El fin de semana que viene a Jorge Hefner, que ya está sentado aquí con nosotros, que es una de las personas que más nos ha ayudado a entender como investigador del CONICET. Hola, Jorge, gracias por estar. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Alcanzará como para darnos tiempo a vacunar? O sea, ya sabemos que hay que ganar tiempo para la vacuna. ¿Alcanza esto? El problema es que yo rescato las comillas que vos decís. La verdad que yo creo que un sistema donde se alternan restricciones importantes que efectivamente se cumplan con momentos pautados, con fecha de inicio, de fecha de finalización, está perfecto. El problema es que, en mi opinión, estas restricciones de los 9 días fueron demasiadas livianas o tenemos una cantidad de trabajadores esenciales que no sabíamos. Claro, digamos, impresionante el movimiento por fuera de lo que es 20 horas en adelante. Entonces, yo creo que sí. Y yo creo que es muy posible que nos veamos obligados a repetir esto. Yo lo que pediría es que estas restricciones acotadas en el tiempo se cumplan en forma más manifiesta. O sea, porque esto va a seguir, por lo menos por unos cuantos meses vamos a tener que hacer martillazos, o se llamen como se llame, ¿no? Cierres así, a lo... Cierres pautados en lo que vos señalabas que hay un horizonte. Más allá de lo que diga el gobierno, no. Hay un horizonte que se refleja claramente en la internación en terapia, que explota hoy, que está más que saturada, pero el promedio de edad es 54 años. Bueno, y estos parates son para conseguir vacunas que están llegando. Contame panorama, porque hoy Bisotti nos decía que están llegando más las que llegan. Contame panorama de vacunas, Sí, Rosario. el panorama de vacunas es que el gobierno espera 20 millones de vacunas, que llegara a la cifra de 20 millones de vacunas durante esta semana, y para la semana próxima llega 30 millones de vacunas. Ahora, ¿cuál es la gran promesa incumplida del gobierno que no pudo, por la cual no pudo avanzar? La Sputnik V, sin duda. En diciembre se había firmado un contrato para recibir 20 millones de dosis. ¿Te acordás que en enero y febrero vamos a tener 10 millones de vacunados? En abril se extendió el contrato por 10 millones, es decir, que había 30 millones de dosis por contrato. ¿Cuántas llegaron a la Argentina al día de hoy? 8.115.745 dosis. Hoy se debió extender el contrato y se ajustó el cronograma. Es decir, tenemos nuevo cronograma de esas promesas que nos hablaban de enero, febrero y marzo. ¿Cuál es el nuevo cronograma que se extendió por contrato? Bueno, lo que dicen ahora desde Rusia y que firmó hoy la Argentina es que las primeras 20 millones de dosis, estamos en 8 millones, van a llegar en julio. Y una vez que en julio se terminen de llegar esas 20 millones de dosis, ya para agosto van a poder llegar las otras 10 millones. Acá se incluyen las vacunas rusas que van a ser producidas, en realidad, que va a ser envasado el principio reactivo acá. Se espera que el 7 de junio llegue el principio reactivo, eso es lo que le prometieron desde Rusia. Junio. En una semana, el viernes que viene. El viernes que viene debería llegar el principio reactivo. Recordemos que no es tan rápido, que tardaría entre la producción y la aprobación, que tarda 20 días, más o menos un mes. En julio, algunas de estas partidas serían ya las envasadas en Argentina. Pero digo, están llegando muchas vacunas, llegaron muchas, y la gran pregunta es la dosis 2 de la Sputnik V. Hay 2 vuelos programados. Uno sale esta noche. El primer vuelo va a llegar con componentes 1, o sea, no va a ser la Sputnik 2. Pero el segundo vuelo que están esperando, a ver si puede salir el jueves o el viernes de vuelta hacia Rusia, sí traería el componente 2 de la Sputnik. Digo, más allá del lapsus de hoy del presidente de la Nación que habló sobre el tema vacunación y habló de medicamentos de los jubilados, dijo en plena campaña, en vez de decir pandemia, y ahí se corrigió, las vacunas implican un impacto político, Nacho. Exactamente, Luis, porque se destrabó el cuello de botella del tema vacunas y en el gobierno comienza a haber optimismo. En parte por lo que dice el doctor Hefner de esto de que los internados son personas que no tienen las vacunas, con lo cual
cuando se avance en el plan de vacunación va a bajar la cantidad de internados, va a bajar la cantidad de casos críticos y eso da una perspectiva diferente, pero lógicamente en modo campaña en el gobierno primero intentan también cuidar la armonía propia. Bueno, en el frente de todos se selló la armonía, se van a dejar en los próximos meses las internas de lado, las diferencias van a quedar a un lado entre el sector del kirchnerismo duro, obviamente entre los que se alinean detrás de Alberto Fernández y también los que responden a Sergio Massa. Van a tratar de bajar o posponer las diferencias para después de la campaña porque el objetivo del gobierno es ganar la elección, es hacer la mejor elección posible. Y obviamente detectan que dentro de las encuestas la imagen positiva de Alberto Fernández, esto según la encuesta que agarres se ven casi todas, incluso las que tiene la oposición, que la imagen de Alberto Fernández crece hasta 10 puntos entre las personas vacunadas. O sea, una persona... Un voto, una vacuna. O sea, la verdad que la impresión que hay es esto, un voto, una vacuna. Porque genera una expectativa diferente. No quiere decir esto que la imagen de Alberto esté en la situación del año pasado, pero sí que da otra perspectiva de cara a lo que puede venir. Hay hasta el momento, esto repasando los datos de que decía Rosario, 17 millones de vacunas recibidas. En el gobierno hoy me decían, puede haber hasta 25, viste que el dato que te dio Bisotti en la radio fue 25 millones en septiembre. Bueno, me decían, Bisotti fue hasta, si se quiere, mesurada con lo que le dijo a Novarecio. Puede ser que sea antes. ¿Por qué no lo dicen? Porque tienen miedo al efecto de diciembre, exactamente. Bueno, me voy a charlar con Jorge Hefner y ahora los incorporo a mis compañeros. Siempre abrimos las redes de cada uno de nosotros para que puedan hacernos preguntas para Hefner y para poder contestar. La impresión que yo tengo, y decime si estoy correcto, Jorge, que tenemos 2 o 3 focos. Primero, bajar circulación, restricciones, etcétera, etcétera. Terapias intensivas muy difíciles con gente más joven, lo cual demuestra que la vacuna sirve. Y lo otro es llegada de vacunas. ¿Lo que estamos haciendo es darnos tiempo para estar más vacunados en este momento? En un sentido sí. Yo agregaría que hay que corregir errores. Hay un balance pendiente acerca de cómo se manejó la pandemia, pero hay que corregir errores, por ejemplo, lo que ustedes muestran de la circulación. Ayer estaba en la facultad y un docente que estaba tratando de venir de zona sur me manda el video de lo que son los trenes a las 7:30, 8 de la mañana. Un escándalo. Bueno, ese tipo de cosas hay que realmente corregirlas, porque si no, por más que vos hagas 8 o 9 días de restricción absoluta, llega el lunes donde se libera el tránsito y realmente vamos nuevamente para atrás. Entonces hay que hacer restricciones claras, con fecha de inicio final, que se cumplan, y después hay ciertas áreas críticas que hay que encarar en forma más decidida. En cuanto a las vacunas, tal como vos decís, ahora va a salir un estudio en los próximos días local que están terminando de analizar los datos que demuestra que las personas vacunadas con una única dosis de Sputnik tienen posibilidad de transitar una enfermedad severa 10 veces menos que alguien no vacunado. Es decir, que la eficacia de Sputnik o de cualquiera de las vacunas en el mundo que se están aplicando es muy alta. Pero digo, insisto en esto, hay que corregir errores, porque si no, lo que ganamos con una cuarentena estricta, el lunes liberamos todo y entonces vamos nuevamente para atrás. Yo te digo, empezamos supuestamente, va de vuelta entre comillas, el sábado anterior, esta restricción. 7 días hasta el sábado, domingo, lunes, martes. Estamos en el 10º día. Ya podríamos empezar a ver si sirvió, porque digo, hoy tenemos 35.000 infectados, si la memoria no me falla, ¿no? 35.355. Digo, no parece que bajó. Hoy no hubo reflejo alguno. Veremos si hay algún reflejo en los próximos días. No hubo reflejo en el número de fallecidos, la ocupación en terapia intensiva, y siempre que se habla del sistema de salud se habla de terapias intensivas. No es solamente terapias intensivas, son las camas de internación común y es el tiempo que demora un paciente atendido en su domicilio en llegar al hospital. Muchas veces llegan tarde y eso también compromete el futuro del paciente. Se están abriendo hoy, por ejemplo, en la ciudad capital, más de 18, las inscripciones para vacunas más de 18 años con comorbilidades. ¿Es razonable esto? Porque digo, teniendo en cuenta que hoy el promedio es 50-60 de los que están en terapia complicado, ¿no convendría vacunar más rápidamente a esa población, aún sin comorbilidad, que empezar por los chicos de 18 años? El asunto es qué nivel de comorbilidad aceptás. Por ejemplo, en la gente joven, la obesidad mórbida manifiesta, hace que una persona de 20 años tenga altísimas chances de padecer un cuadro muy severo. Entonces, son decisiones que habría que estudiar muy bien. Eso está en discusión. O pacientes, por ejemplo, que en algunos ámbitos, pacientes inmunosuprimidos por enfermedades autoinmunes que todavía no han sido incorporados. Claro. Bueno, digamos, es toda una discusión, puede haber matices y pueden ser ambos argumentos razonables.
igual es Ahora, pasada corta, o sea, sí. estás tirando de... Estás tirando de eso y además tenemos un momento, es una pandemia distinta a la anterior porque tenemos virus que son claramente distintos. El 50 o 60% de lo que circula acá en ambas hoy día es variante P1 de Manaus y variante británica. Ambas más transmisibles, es decir, más contagiosas y más graves. Y eso hace que en todas las terapias, que al principio llamó la atención, tenés gente internada de 30 y 40 años, jóvenes incluso sin comorbilidades y con respiración asistida. No son la mayoría, pero antes no existían y ahora es ¿Eso una por porción Manaus y por significativa. Gran Bretaña? Son cepas distintas. Y la India, esto que uno lee que es una tragedia, digamos, ¿la India no ha llegado todavía o sí? No, la variante india y la sudafricana, que son las otras dos, no han llegado. Y eso es otra alerta que hay que corregir, la permeabilidad en Ezeiza. Hoy día se controla Ezeiza con un test de antígeno. Sí, ¿De acuerdo? sabemos que sin Es muy síntomas- permeable. Vos vas hoy por hoy, que Gran Bretaña al día de hoy no tuvo un solo muerto, no tuvo un fallecido, porque manejó con restricciones y lo otro. Vos querés entrar, si es que te dejan entrar, tenés que hacer 2 semanas, bajo tu costo, vos lo pagás, de cuarentena obligatoria ¿En un Gran hotel. Bretaña? En Gran Bretaña, en Reino Unido. Hoy por hoy, que tienen eso. ¿Entendés? Entonces, la restricción nosotros tenemos, si nosotros a esto le sumamos la variante india, si empieza a circular, la variante sudafricana que obligó a Sudáfrica a vender las dosis de Oxford AstraZeneca, porque otorgaba muy poca protección esta vacuna, realmente no estamos comprando un programa adicional. Entonces, el control del tráfico aéreo, pero un control mucho más estricto que un test de antígeno, es absolutamente necesario. ¿Qué habría que hacer, lo que vos decís? Cuarentena. PCR y cuarentena larga. Cuarentena, vos tenés una cuarentena que después podemos hablar con los especialistas si es de 10 días, de 12 días, si le haces una PCR, pero no solamente un test de antígeno ni tampoco un ensayo de PCR. Porque si estás en el periodo presintomático, aunque después sea sintomático, la PCR también te puede dar negativa según el momento en que lo haces. Entonces el control estricto de la frontera, para que no entren estas dos nuevas pesadillas, vos fíjate, ayer la comunidad científica y médica del Reino Unido, en un día que prácticamente no hubo muertos, sacan comunicado diciendo no abramos. Pide al gobierno del Reino Unido no abramos. ¿Por qué? Por la amenaza de la variante india. Claro. Que cuando vos ves las curvitas, todas las variantes están chiquitas, chiquitas. La India, que también tiene baja incidencia porque hay pocos casos, crece así. Es una curva empinada totalmente. Entonces están preguntando cuánto evade o no la respuesta protectora de Oxford AstraZeneca. Es muy interesante lo que vos decís. No solo es, en vez del antígeno, que si no tenés síntomas, tiene 50% de fiabilidad, creo que es la explicación. No solo el PCR, sino guardar al viajero que llega a la Argentina. Totalmente, en las mejores condiciones, para eso tenés que hacer un preaviso. Mira, todo aquel que viaje, cuando regrese al país, va a tener que estar bajo su costo. Estás desalentando, pero bueno, si alguien realmente quiere ir, tiene derecho, tiene posibilidades de ir. Tiene por qué ir. Lo que sea, o quiere ir a vacunarse al exterior, se va a vacunar, pero cuando viene, tiene que hacer el... Eso nos daría una tranquilidad importante en las fronteras, más allá de otras fronteras que son muy porosas, que estamos hablando de los camioneros, ¿no? Que entiendo, una cosa es enunciarlo y otra cosa es en concreto articularlo. Bueno, pero hay ciertas cosas, sí, Ezeiza es un lugar acotado que se podría controlar mejor. Respecto de la vacunación, hoy le preguntamos específicamente a Carla Bisotti, porque hay un temor de que si te pasan los 3 meses de la primera dosis, como que no sirve más la primera dosis. Es un error, hay que insistir con que esto es un error. Es un error, es un error, es un error. Digamos, por lo que sabemos incluso con la vacuna Oxford AstraZeneca, porque nosotros un poquito tomamos el modelo de Reino Unido, dilatar la segunda dosis a los 3 meses. Si vos después de los 3-4 meses te das la segunda, en vez de dártela a los 18 días, la respuesta en anticuerpos incluso es superior. Y salió un trabajo muy, muy importante en Reino Unido. Entonces, tendríamos que, no habría problema, en 3 meses, 4 meses, estás protegido. ¿Cuánto estás protegido? 10 veces más que una persona que no está vacunada. Es decir, la eficacia es grande. No es menor. Y después más adelante veremos, habrá posibilidades, se está estudiando mucho la combinación de vacunas también. Porque hay vacunas que se liberan más prontamente y otras menos prontamente. Y después yo creo que se van a liberar además porque los grandes países succionadores de vacunas ya tienen un programa de vacunación muy, muy, muy desarrollado. Hoy leí, y tiene el valor de una noticia periodística que a veces no tiene el rigor científico, leí que se probó que a Trump le dio Remdesivir, que es una de las drogas, entiendo, para el VIH, y que fue lo que con los anticuerpos monoclonales rápidamente lo puso. ¿Puede ser? El Remdesivir, el asunto que hay efectos beneficiosos, pero nunca son dramáticos. Cuando vos ves las grandes descripciones con miles de pacientes, los anticuerpos monoclonales
que son los que la administraron, es de una empresa que es Regeneron. Hay dos, Lilly y Regeneron. Ahí le dieron los de Regeneron, que son 2 anticuerpos. Si vos los das en las primeras 72 horas, el efecto beneficioso es absolutamente dramático. Es cuando puede actuar el anticuerpo, el plasma de convalecientes, el suero equino. ¿Cuál es la dificultad? Que en general en la Argentina, más allá que los anticuerpos no los podríamos usar porque son muy caros, la gente no llega a las 72 horas. Llega en forma más tardía y más comprometida. O sea, los 72 horas de que iniciás... Los síntomas. Ah, los síntomas. Los síntomas. 72 horas es lo que está hecho en plasma de convaleciente, un brillante trabajo de Fernando Pollack, desarrollado acá en el país con anticuerpos monoclonales. Incluso han levantado lo que es la aplicación de anticuerpos monoclonales después de la semana, porque han visto que ya no sirve, porque el protagonista no es el virus, sos vos, es tu propia respuesta inflamatoria que es muy, muy dañina. Sí, Martín. Jorge, ¿qué día de esta semana debería impactar en el número de casos las restricciones de estos 9 días duros que tuvimos la semana pasada? ¿Y qué cantidad de casos diarios debería ser aceptable para entender que esas medidas tan restrictivas surtieron efecto y que eventualmente se pueden repetir en el futuro? Sí, no es fácil arriesgar, pero yo creo que tendría que verse en los próximos días. ¿Esta semana? Esta semana tendría que empezar a verse esos datos. Y si no vemos esos datos, yo creo que tendríamos que estudiar realmente si el problema es que la cuarentena per se no tiene efecto, cosa que sería una experiencia única, o que no hicimos una cuarentena como era debido hacerla. ¿Y qué número de casos se puede especular para decir, bueno, es un número aceptable para esas restricciones? No tocar más los 30.000. Entonces tenemos que estar por abajo de los 30.000. Tenemos que estar con un nivel de testeo de 100 o 110.000, que es el promedio. Tendríamos que estar claramente por debajo de 30.000. Igual es mucho. Es mucho. ¿No? Sí. Nosotros nos espantamos, ¿se acuerdan? Cuando teníamos 5.000. Claro. Yo me acuerdo trabajando el año pasado 5.000 y saltamos todos por el aire. O sea, con 100 y pico mil de testeos debería dar solamente 29.000 y chirolas de... Y mantener. Entonces es un primer pasito. Es chico, pero digamos, bueno, es un primer pasito. Porque... Sí, perdón, Jorge. No, que realmente tenemos el horizonte que ustedes mismos señalaban. Pero el momento de hoy, más que dramático, es una tragedia. Es así, es una tragedia en los hospitales, es una tragedia para el personal de salud, todos, médicos, enfermeros, para los familiares. Los números de fallecidos que tenemos, realmente... Claro. Bueno, quiero sumarlo y enseguida seguimos con Rosario y con Nacho, porque Jorge Gemner dice, esto no es una situación dramática, es una tragedia en los hospitales. Precisamente lo sumo a la charla al doctor Sahar Tal Bensekri, espero pronunciarlo como corresponde, doctor, que es médico intensivista. Te iba a preguntar si sos de origen árabe. Viéndote, no tengo ninguna pregunta. No tengo más preguntas, señor juez. O sea, basta con... No, judío. ¿Sos judío? Sí. Pero bueno, otro día charlamos. A mí me apasionan los orígenes de la familia. Es un tema. Algún día va a ser un programa solamente el origen de la familia, porque me interesa. Recién Jorge Gemner, gracias, todo que puede estar con nosotros. Recién el doctor Hefner decía... no es un momento dramático, es un momento trágico. Contanos desde la terapia de tu hospital, ¿cómo se vive esto? Bueno, catastrófico. Gente joven, básicamente. Esto demuestra que la vacuna funciona, ¿sí? No estamos teniendo gente muy mayor, pero tenemos gente joven y es angustiante, porque hay historias terribles. El otro día fue un día de fiesta porque dimos de alta a una chica de 32 años que estuvo un mes internada, traqueostomizada, varias sesiones de prono, que son estas situaciones que las ponemos boca abajo cuando ya no tenemos opciones de que mejore su oxigenación, y el otro día se fue de alta. Atrás de eso, esa es la punta del iceberg, se nos murieron incontables, gente joven. Y nos entristece, la verdad que nos entristece. También nos entristece un poco la falta de empatía de la gente con estas restricciones que la verdad que fueron bastante, no se respetaron del todo. Y bueno, hay que seguir machacando con eso. Vacunación y las restricciones cuando se hagan, respetarla, porque en esto no le podemos echar la culpa a nadie. Claro. Somos nosotros los que llevamos el virus. Así que, y ya les digo, cuando ya te toca de cerca, ya es tarde. Cuando te toca a alguien de 40 años que tiene hijos chiquitos que ahí tenemos alguna complicación. Nos hacen llorar cuando hacemos los... Ahí te escucho, nos hacen llorar a nosotros cuando damos los informes
Dale. Nos hacen llorar cuando damos los informes porque nos dicen, por favor, sacalo, el nene de 2 años tiene un hijito de meses. Y bueno, es angustiante, ¿no? Siempre trato de conocer un poco la historia personal, digo, ¿no? Porque te escucho hablar de personas jóvenes. Lucís, ¿cuántos años tenés, Doc? 41. O sea, hay coetáneos, hay personas de tu misma edad que vos estás asistiendo ahí. Sí, es terrible porque sí, es eso. Hasta hace unos meses o hace un mes también, o sea, nos sigue pasando que atendemos a los padres de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros compañeros, y ahora nos están tocando nuestros amigos. Me ha pasado ya tener compañeros del secundario internados, gente que no conozco personalmente, pero que me dicen, hey, mis amigos me dicen, es amigo mío, y es angustiante, la verdad, es angustiante, y nada más, o sea, estamos todo el día peleándola, todas las mañanas entre los grupos de WhatsApp del hospital, che, ¿quién tiene una cama? Tengo un paciente que evolucionó mal durante la noche, y peleándonos, bueno, yo te mando este paciente y te recibo ese, libero una cama. Así que bueno, lo único que te puedo decir, sí, desde un punto de vista también médico, es que hasta ahora, por lo menos nosotros, nunca tuvimos que legarle la cama a nadie. Eso me parece que es algo fundamental. No es menor para nada. Ahora, preguntarle al doctor Hefner, perdón que te interrumpo, Doc, que vos lo decías, esto que vos decías, la cepa Manaus y Gran Bretaña es altamente contagiosa y afecta más a los jóvenes. ¿Es esto que está relatando? Afecta a los mayores, pero afecta más a los jóvenes en relación a las variantes convencionales que teníamos 4 o 5 meses atrás. Entonces, claro, tenés 2 factores. Como dice el doctor, digamos, la gente mayor que está mayormente vacunada no ingresa. Pero antes, en la primera ola, no veía gente de 30 o 40 años, los amigos del doctor, sin comorbilidades, gente incluso atlética que practicaba deportes, que termina con respiración asistida o termina falleciendo. ¿En tu hospital, Doc, se hace la trazabilidad del virus para saber qué cepa es? No, pero sí tenemos unos registros, creo que fue hace un mes, que Goyan había publicado que casi el 75% de lo que estaba circulando en La Plata era Manaus. Así que... y nosotros nosotros inferimos por esta virulencia en gente joven y la gravedad que tiene, siempre decimos que seguramente lo sea. Certeza no tengo. Ah, total. Sí, Nacho, querías preguntar. Sí, a cualquiera de los dos, entiendo que Hefner tal vez me puede dar una mayor certeza desde lo académico, más allá de la experiencia que tiene el doctor intensivista, pero ¿qué porcentaje de argentinos vacunados? Hoy el gobierno decía para septiembre 25 millones. ¿Con eso alcanzaría para generar inmunidad de rebaño? En septiembre, si tenemos con una dosis 25 millones de personas vacunadas, ¿podríamos tener una situación sanitaria como, no sé, Reino Unido hoy, por ejemplo, no tuvo muertos? No, yo creo que no llegamos a eso. Lo que llegaríamos a una disminución dramática de los niveles de mortalidad, de las internaciones de terapia y de la saturación en el sistema de salud. Inmunidad de rebaño, realmente con estas nuevas variantes no estaríamos necesitando un 70%, sino prácticamente un 80% de cobertura. Entonces, ahora, si el problema es si hay un sector importante de aquellos que todavía no están inmunizados, que padecen infecciones leves, es otro mundo. Claro, es otro mundo, digamos. Entonces, yo creo que hay un horizonte de acá a 2 o 3 meses. Hay un horizonte. No es todavía la inmunidad de rebaño, estamos más lejos. Doc, allí en el hospital, siempre hago esta pregunta, digo, ven un aspecto de la realidad de la película, si es que se me permite la metáfora, que no es el que vemos los ciudadanos de a pie, que seguimos discutiendo incluso en algunas cuestiones políticas. Es como son 2 películas distintas que se están proyectando, la que ustedes ven adentro de la terapia y la que pasa afuera, ¿me equivoco? No, no te equivocás. Nosotros estamos pensando 100% del tiempo. Yo en mi tiempo libre estoy pensando en lo que está pasando en el hospital. Hoy vi gente abrazándose en la calle y me ponía nervioso, digo, pero nada, entiendo, ¿no? Pero nosotros lo que vemos es gente todo el tiempo grave, muriéndose, gente joven poniendo la boca abajo, todos deslomándonos para trabajando como un enjambre. Eso el otro día leí por ahí una carta de un paciente, creo,
que nos veía como un enjambre, todos trabajando a la vez, al unísono, cada uno en sus funciones, y después ves afuera esas situaciones de reuniones y demás, y viste, sentís como que te faltan un poco de respeto a veces, la verdad, es angustiante. Sí, Rosario. No, el doctor me va a matar porque cuenta la realidad de lo que se vive en las terapias intensivas. Yo estoy pensando en las imágenes que se ven en España, en Estados Unidos, que vuelve una nueva normalidad. Jorge, ¿cuándo podemos ver, en 3 meses, en 4 meses, cuándo podemos empezar a ver una nueva normalidad en Argentina? Fin de año, primer trimestre. En cuanto logremos esa inmunidad de rebaño que incluso países como Estados Unidos no han logrado. Porque Estados Unidos tiene el otro problema, que vacunó con una primera dosis son 40-50, pero que tiene un sector muy importante de gente que no quiere vacunarse. Claro. Entonces no puede avanzar y no llegan a ese 70%. Pero lo que pasa es que, bueno, cuando vos lográs que un sector muy importante, que es el que le va a ir mal si se infecta, lo tenés cubierto, bueno, digamos, te quedás mucho más tranquilo, lo que ves es que empiezan a preponderar afecciones menos severas y en esa instancia yo creo que podemos llegar. Pero para una normalidad, Reino Unido, por ejemplo, estuvo desde principio de año hasta hace 3 semanas atrás con un nivel de restricciones tremenda, y fueron restricciones más un plan de vacunación muy agresivo, con un esquema parecido al nuestro, ¿sí? Más eficiente, mucho más eficiente en el tiempo, que logró esta situación. Y fíjate que siguen en alerta, porque ahora se está discutiendo no solamente en Reino Unido, en Francia iban a levantar las restricciones y están discutiendo si levantan o no levantan. Me quedo impactado, y también se lo pregunto a Sahar, porque esta mañana hasta yo trataba de hacer una comparación que no es médica, pero digo, me acuerdo cuando en enero del año pasado Europa estallaba con las terapias intensivas de Italia, de España, etcétera, etcétera, y esto empezó a tener problemas en la Argentina en abril, mayo. Yo decía, ¿será que ahora que vi en Barcelona, en Roma, en París, que la gente salía a celebrar, dentro de 4 meses podemos hacerlo? Jorge lo corre hasta fin de año, primer trimestre. ¿Compartís esto, Sahar? Sí, o sea, esto ya excede a lo que yo hago, sí, pero sí, me da la sensación, primero que evidentemente algún factor estacional van a bajar cuando empiece otra vez el calor, pero todavía ni empezamos el invierno, y sin lugar a dudas, nuestra zanahoria es eso. Nuestro objetivo es tirar todos los días pensando en ese día que nos podemos juntar todos mis compañeros del hospital a hacer un asado porque bajó todo. Pero bueno, es como una ilusión todavía. Ahora es ganar tiempo en el buen sentido de la palabra. Es, sí. Evitar contagio y vacunar. Me parece que estamos en este periodo, ¿no? Exactamente, y aparte, repito, claramente, hoy también salió un número de que en las terapias solamente el 85% de los pacientes, el 15% tiene una dosis de vacunación, ¿sí? Y eso, lo que sí estamos viendo es que son los que se vacunan ya infectados en general, o que se vacunaron y a los pocos días, antes de que generara la respuesta inmune, se contagiaran. O sea, ese dato es importantísimo. Hay que vacunarse y cuando sean las restricciones, respetarlas. Pero resalto algo que estás diciendo. De este 85% de personas que no ingresan a las terapias intensivas, ¿son vacunados o infectados vacunados? Repito, de los que tenemos en terapia intensiva, la estadística dice que solamente el 15% tiene una dosis, los que están ventilados, tiene una dosis de vacunación. Y yo te agregaría que lo más probable es que es lo que vemos todo el tiempo, es que los pacientes que recién se vacunaron se contagiaron previamente a la vacunación o en los días subsiguientes. O sea, la vacuna no llegó a hacer el efecto. Entiendo perfectamente. Sí, Martín. Sí, doctor, con los pacientes que tienen la posibilidad de hablar o con los familiares de esos pacientes, ¿les cuentan cómo se contagiaron? Si eran personas que se cuidaban, si les cuentan de descuidos, la verdad que sí, estuve mal, me reuní, fui, no tenía todos los recaudos, si tienen alguna suerte de panorama de cómo esas personas llegaron a tener coronavirus. No, en general no. En general ya no identifican el contacto, porque nada, al ser ya de transmisión comunitaria, son muy pocos los casos contados. Recuerdo más que nada en el verano, cuando eran las fiestas clandestinas en la costa y demás, un paciente
que tuvimos un mes internado porque el hijo había estado en una fiesta recientemente, se contagió y lo contagió a él. Pero ahora ya a esta altura es casi imposible identificar. Lo que sí nos pasa es esto de las historias todos los días, porque nosotros damos los informes por teléfono y todos los días ya llegamos, pacientes, estos tienen internaciones muy largas, de un mes de internación, y ya llegamos a generar una relación con los familiares. Me preguntan cómo estoy yo, cómo está mi familia. Ya se crea una empatía increíble que la verdad que es también angustiante, ¿no? Cuando se nos van. Y lo más lindo de todo es que incluso en los momentos en que los pacientes no salen, que lamentablemente fallecen, nos agradecen profundamente por todo lo que hicimos, ¿no? Quiero ver con Rosario la evolución de las terapias intensivas, pero me gustaría, Doc, Zahar, que le contestara porque tenemos montones de consultas para vos, para Jorge Hefner. Fabián Alberto Raciati, que me escribe, me dice, por favor, deja de poner que las terapias intensivas explotan, lo único que haces es generarle terror a la gente. ¿Me contás qué puedo decirle, Zahar, a alguien que cree que contar lo que vos estás contando desinforma y genera terror? Es la verdad. O sea, que si la verdad genera terror, no, es la verdad. La verdad que nosotros estamos explotados, literalmente. Ya te digo, estamos todos los días, los residentes, los kinesiólogos, todos estamos cansados y aparte la sobrecarga emocional que tenemos. Entonces, si contar la verdad genera terror, no sé. Rosario, contame qué pasó con las terapias y la ocupación. Porque la verdad que la curva de contagios está estable, está alta, pero estable, pero hay un número que no baja y que crece día a día, que tiene que ver justamente con las camas de terapia intensiva. Son cifras récord desde el 12 de mayo. Mirá cómo está creciendo la curva, no para de crecer, no entiende de restricciones las camas de terapia intensiva y día a día se suman nuevos pacientes. 7.417 camas de terapias intensivas ocupadas hasta este momento. Esto significa que a nivel nacional estamos cerca del 80%, el 78,1% de camas de terapia intensiva a nivel nacional están ocupadas. ¿Cuál es el problema de esto también? No solamente está colapsado el sistema en el AMBA, sino que una vez que se colapsan los hospitales no se pueden trasladar a otros lugares para que sean atendidos. Miércoles o jueves, decía Jorge, es vital para saber qué pasó con la curva. Si esta curva aumenta, si los contagiados aumentan, digamos, estamos en días cruciales. Si hay un efecto positivo en lo que fueron las restricciones de estos 9 días y si se cumplieron, tenemos que ver un efecto. Porque eso no hay magia en esto. Si se cumplieron las restricciones, el distanciamiento, la gente móvil tiene que haber. Si no, quiere decir que no lo cumplimos. ¿Cuántos años, Zahar, cuántos años hace que tenés de médico? 16. ¿Y por qué estudiaste medicina? Si sabía que iba a haber una pandemia, no sé si estudiaba medicina, te soy sincero. Wow. Sí, iba a estar en este momento. Sí, se cortó el momento de tu respuesta, pero me gustaría que lo repitieras. No sé si hubiera estudiado sabiendo que iba a pasar esto o elegir esta especialidad. Se escucha muy mal. Sí, pero se entiende bastante, ¿eh? Vamos a hacer el esfuerzo de superar la conexión. Aparte, estás en el hospital, obviamente. Veo ahí algún coso de diagnóstico tras tuyo, ¿no? Estoy de guardia. ¿Cuánto dura una guardia? Un ratito. Doc, ¿cuánto dura una guardia? 12 o 24 horas. La verdad que las 24 horas cada vez son más extenuantes, muy difíciles de cumplir. Se está intentando cambiar eso, pero es un sistema que es bastante arcaico, que nos cuesta cambiarlo. Pero es muy agotador. Sí, es muy agotador 24 horas. Lo que te decía si volvería a estudiar, claramente volvería a estudiar y volvería a elegir esto. Es un chascarrillo, ¿no? Es decir, que si supiera que hay una terapia, una pandemia, volvería, pero la verdad es que no, empecé por otras razones totalmente distintas y me enganché con terapia intensiva y la verdad que también estoy aprendiendo muchísimo de esto. Estoy aprendiendo no solo de cuestión médica, sino también de cuestiones humanas, ¿no?
¿Y qué es lo más, desde las cuestiones humanas? Imagino desde lo médico, pero desde las cuestiones humanas, ¿qué es lo que más aprendiste, Doc? Me genera mucha empatía todo lo que está pasando a los familiares. Me genera mucha empatía. Te doy un ejemplo, una cosa que nos pasó. Teníamos un paciente de 30 y pico de años, 40 años, y cada vez que hablábamos mi compañera o yo con la familia para informarle, nos poníamos a llorar. Y ya todos los días decía, bueno, ¿a quién le toca llorar hoy? Porque nos hablaba de los hijitos y demás, y nada, no había manera de pararlo. Y bueno, básicamente eso. Hoy por suerte ese paciente está en la casa. Sí, está en la casa, por suerte, está en la casa. Así que lo estamos esperando para contarles anécdota de que nos tirábamos la pelota a ver quién daba el informe porque nos ponía mal. Imagino que el ánimo pasa de esto, de la angustia total, a las ganas o a putear. De 0 a 10, ¿cuánto puteás por día, Doc? Un montón. Y cuando vi a la gente abrazándose en la calle, digo, qué necesidad. Yo también quiero abrazar a mis amigos. Eso que estamos todos vacunados, mis amigos, porque somos todos médicos y demás, y lo evitamos. Pero también cuando, ya te digo, el otro día le dimos de alta a esta chica de 32 años, que también, con una hijita de 12 años y demás, ahí se te llena, se te infla el corazón, qué sé yo. ¿Y esto es lo que más te hincha? Lo que vos decís, che, no la están viendo, no saben lo que estamos pasando acá. Esto es lo que más, no tengo más remedio que decir, lo que más te da ganas de putear. Sí, totalmente. La falta de empatía, porque yo tengo mucha empatía por el que si hay restricciones duras no labura. Entiendo y quiero que para esa persona haya medidas que lo acompañen, que se lo tenga en cuenta y demás. Pero el otro día cuando se supone que éramos todos esenciales en la semana los que teníamos que salir a laburar, estaba lleno, digo, tantos esenciales somos. Total. Bueno, siempre pregunto lo mismo y no te voy a preguntar el sueldo vos, salvo que quieras decirlo, pero digo, allí en el hospital, un médico que arranca en la terapia intensiva se lleva por mes en el bolsillo más o menos ¿cuánto? Los residentes que se están formando, creo que aproximadamente están en 60.000 pesos por ahí, ¿sí? Pero piensen que hacen 8 guardias por mes de 24 horas y trabajan a destajo. Nosotros, el médico también, el de guardia, también cobra un poquito más apenas y tiene un cargo de 36 horas. Así que sí, siempre seguimos. Esto es casi amor al arte, no queremos, creemos que hay que recomponer esa situación, ¿no? ¿Y cómo te armás la cabeza? ¿Qué? ¿Haces yoga, meditas, un arte marcial, rompes vidrio? ¿Qué, digamos, ¿cómo armás tu cabeza? Mirá, el año pasado, cuando pensé que no había chance de hacer, que íbamos a llegar al verano y no íbamos a poder hacer nada, ahí me deprimí profundamente. Me tomé unos días porque no podía más. Ahora lo único que hago es deporte en casa y nada, la verdad que ahora sí, yo un poquito veo la luz. Simplemente creo que en septiembre, octubre, con la cantidad de vacunados y demás, vamos a estar en una situación distinta. Espero no equivocarme porque la verdad que sería frustrante, muy frustrante. Decime que tu pareja no es intensivista, porque cada vez que entrevisto a alguien me dice, sí, me conocí con mi esposo y que trabaja en terapia intensiva, digo, están chapas los dos. Te lo digo con cariño esto que estoy diciendo. Decime que tu pareja no trabaja en terapia intensiva. No. Primero, para hacer terapia intensiva hay que estar un poco chapa, eso seguro. Y no, soy solo. Está muy bien, bueno. Gracias, Doc, en vos, como siempre digo, el saludo a los médicos, enfermeros, kinesiólogos, farmacéuticos, bioquímicos, camilleros, limpieza, especialmente enfermeras y enfermeros. Yo tengo una devoción, es la palabra muy especial por alguien que te asiste en un momento tan tremendo. ¿Y a qué hora termina la guardia? Mañana 8 de la mañana y a las 8 tengo que estar en La Plata, en el hospital. Está. Bueno, abrazo, con calma. Seguir. Que estén muy bien, nos vemos. Hasta luego. Bueno,
¿Qué te pasa cuando escuchás a un, digámoslo, a un pibe, un chico de 41 años? Es un pibe. Es un pibe. Yo creo que cuando vos preguntás por qué haces eso, mira, yo estoy como profesor en tercer año de la Facultad de Medicina, en la mitad de la carrera. Tenemos 2.000 alumnos por año. Y la verdad que hoy por el que elige medicina es básicamente, como tantas otras carreras también, pero es para ayudar y comprometerse con el prójimo. Y por eso rescato tanto el asunto de la empatía con los pacientes. Cuando yo hablo con los terapistas o con los médicos de urgencia del hospital de clínicas, que yo lo tengo enfrente, vos notas eso, no hay horarios, no hay nada. Y algún día tendrás que hacer un programa con los médicos residentes. Sí, claro. Los médicos residentes, las jornadas que tienen de trabajo, semanalmente, qué sé yo, te parece ridículo, te digo, 100 horas semanales, y no te estoy exagerando. Y lo que cobran es eso, lo que mencionó el doctor, es decir, 45, 55, ahí están. Y lo siguen haciendo. Y aguantan sus 3, 4 años, y después siguen en lo mismo y ganan 10.000 pesos más, porque ese es el horizonte. Por las dudas, 100 horas semanales es el doble de lo que dice la ley de contrato de trabajo, que son 48. No se respetan, no se respeta porque además ellos tienen un compromiso tal con el paciente, y estoy hablando de la enorme generalidad, que no se van a retirar un minuto antes de lo que es estrictamente necesario. La verdad que fuimos un poquito injustos, los aplaudimos, pero muy poquito tiempo. Sí, aparte digo, el aplauso es un acompañamiento maravilloso emocional, pero digo, mientras tanto tienen que comer, tienen que pagar la despensa, tienen que pagar... ¿Qué no me puedo olvidar de preguntarte, Jorge? Es importante decir hoy, 1 de junio, que vos decís, ya sé, vacuna, distanciamiento, reglas sociales y todo. ¿Qué más tenemos que decir para...? No, yo creo que hay que ser muy exigente con este tipo de cuestiones. Esas medidas que repetimos 10 veces, uso de barbijo, distanciamiento, airear los ambientes, airear los medios de transporte, respetar las medidas de restricción. Y tenemos una batalla colosal en los próximos 2 meses. Yo creo que después empezamos a abrir una luz. Pero y en esa batalla, cuanto más juntos la demos, más allá de las diferencias genuinas y de los balances diferentes, realmente sería una palanca muy importante. 2 meses, junio, julio. Sí, junio, julio y ya empezando agosto, yo creo que extendiendo el programa de vacunación, si se concreta en la entrega de estas dosis, vamos a estar en una situación mucho mejor, lejos de la inmunidad de rebaño, pero mucho mejor y con muchísimo menos sufrimiento. Gracias, Doque. No, gracias Luis por la invitación. Se produjo triple salto mortal. Se produjo una reunión de senadores con, no Juan Pablo, Santiago Cafiero. Con Santiago Cafiero, es así, el jefe de gabinete recibió a los senadores, obviamente cuando hablamos de senadores y bloque oficialista, mucho kirchnerista, por eso recibió a José Mayans, estuvo Anabel Fernández Agasti también, Carlos Caserio de Córdoba y María de los Ángeles Sacnún. ¿Cuál fue el motivo de la charla? Bueno, mañana se tiene que votar en el Senado la suspensión, la postergación en realidad de las elecciones internas y de las elecciones generales. Por eso mañana va a haber sesión y de eso hablaron esta tarde. Recién terminó la reunión, un Santiago Cafiero albertista recibiendo al kirchnerismo en su despacho. Bien, hablemos de algo que habías anticipado, Martín, por favor. Hoy se conoció que el fiscal federal Marcelo Colombo avaló y pidió que se haga la audiencia que hace algunas semanas había solicitado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por la firma del memorándum con Irán. Expediente en la que la vicepresidenta está elevada a juicio oral y público. ¿Por qué quiere una audiencia Cristina Kirchner? Porque quiere explicarle a los jueces los motivos por los que entiende que la causa debe anularse, que no debe hacerse un juicio y que debe ser sobreseída en esta instancia, antes del proceso oral. ¿Puedo hacer ahí? No, respeto. Sí. No quiere nada de eso. Quiere hacer un acto, quiere un acto político, que lo transmitamos todo en cadena, retar a los jueces. Quiere Cristina. Como fue Dólar Futuro. Claro. Que además en Dólar Futuro tuvo el resultado de que la sobreseyeron. La Cámara de Casación entendió que Cristina Kirchner debería ser sobreseída después de esa audiencia y así lo hizo. ¿Qué es lo que está planteando la vicepresidenta? Que la causa por la firma del memorándum se abrió de manera ilegal a instancias de lo que el kirchnerismo considera el lawfare entre el gobierno de Mauricio Macri y una parte de los tribunales de Comodoro Pi. En este caso concreto, 2 de los jueces que reabrieron la causa del memorándum, que ahora está en la instancia de juicio oral y público, que son los jueces de casación Gustavo Hornos y Mariano Boriski, fueron magistrados que se reunieron con el entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos y en la Casa Rosada, y que esas reuniones coincidieron con fechas en las cuales los jueces tomaron decisiones en la causa del memorándum. Entre ellas,
su reapertura. El fiscal Colombo ahora también no solo pide que se haga la audiencia oral, sino que también le está pidiendo al tribunal oral que pida todos los registros e informes de esas visitas para ser analizadas en el expediente. ¿Cuál es el próximo paso? Que los jueces del Tribunal Oral Federal 8 resuelvan si efectivamente llaman a una audiencia con todas las partes. Otras partes, otras defensas también están pidiendo la audiencia, o si resuelven la nulidad o no de la causa sin escucharlas en esta audiencia oral. Bien, bueno, ya está sentado Nicolás Massot en nuestro estudio. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Jefe de bloque del PRO en la época de Cambiemos. La verdad que hay muchos temas para hablar de cuestión política interna propia de la coalición, hacia afuera. A mí me gustaría que prestáramos atención a esto que vuelve a traer el tema con el que abrimos el pase con Viviana Canosa, a partir de una conversación que tuvimos con Rosario Ayerdi en la radio respecto de Pfizer. Hoy volvimos a preguntar sobre el tema Pfizer y Bisotti dijo muy específicamente: ni Pfizer pidió los glaciales, ni nosotros pedimos coima. Pero pensé que esto va a ser un agregado mayor. Sí, Luis, vuelve eso que ustedes le preguntaron a Bisotti. Fue previo a una declaración del titular del Fondo COVAX para América Latina. Estamos hablando de Santiago Cornejo. Hoy tuvo una conferencia con algunos diputados. Una diputada, Claudia Najul de Mendoza, le preguntó qué había pasado con Pfizer y por qué no habían llegado vacunas de Pfizer a la Argentina a través del mecanismo COVAX. Recordemos, para que la gente lo entienda. ¿Qué es COVAX? ¿Qué es COVAX? Es un mecanismo que creó la Organización Mundial de la Salud ante esta pandemia para proveer vacunas a distintos países. Hacen un fondo, van y le compran a los laboratorios y después lo distribuyen. Argentina, como otros países, tienen dos formas para ingresar al fondo COVAX: comprometiéndose a comprar de antemano, cosa que Argentina no quiso hacer, o con la compra opcional. Argentina optó por esa compra opcional. Acaban de llegar las 300 y pico mil de COVAX. Exactamente, empiezan a llegar. Es cierto que con menos fluidez de lo que uno quería o que esperaba de la Organización Mundial de la Salud, pero vamos al punto. ¿Qué dijo Santiago Cornejo, Luis? Porque esto va a traer cola, esto va a ser título de todos los diarios seguramente. ¿Querés que veamos el video? Sí, por supuesto. Bueno, mejor. Hoy precisamente el responsable de COVAX se refirió a por qué Argentina no tiene Pfizer. Recordá que más temprano la ministra dijo: ni pidieron los glaciares, ni les pedimos coima. Mira. Claudia Najul consulta cómo es la asignación de vacunas en los países que se autofinancian, porque en Argentina, por ejemplo, no se ha aceptado la vacuna Pfizer, y si es que está pedido en un porcentaje, y pueden elegir los países qué vacuna recibe una vez que entra en el fondo COVAX. Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otro de compra opcional. Argentina es compra opcional, que entonces nosotros, antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica, le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que subemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa menos que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir ese candidato. Argentina es opcional, entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no. ¿Me lo traducís? Bueno, que COVAX le preguntó a Argentina: tenemos vacunas de Pfizer, tenemos un acuerdo con el laboratorio Pfizer para enviarle vacunas de Pfizer. ¿Ustedes las quieren? Bueno, según lo que dice el titular del mecanismo COVAX para América Latina, le dijo a Argentina que no. Ahora, yo estoy tratando de ver si entendí lo que entendí. O sea que Argentina le dijo al Fondo de Naciones Unidas, COVAX: no queremos Pfizer. Claro, eso es lo que dice el funcionario. Ahora, ya hicimos la consulta pertinente en el gobierno a ver cuál es la explicación. Entiendo o intuyo a partir de lo que viene diciendo el gobierno que va a decir una vacuna que no fue aprobada en la Argentina. ¿Podría decir eso Argentina? ¿Cuál? ¿La Argentina que aplicó Sputnik sin aprobación? No, yo estoy diciendo... estoy tratando... Sí, por supuesto. Sí, Martín. No, sí, y además, perdón, si no entiendo mal, esto está este convenio COVAX que está por fuera del contrato con Pfizer. Claro. No tiene que ver con Pfizer. No tiene que ver con Pfizer. Nicolás, y ahora me siento a charlar con vos. Tenemos la presidenta del partido PRO, dijo lo que dijo Patricia Bullrich, y ahora aparece esto. ¿Qué valoración tenés de lo que pasó con Pfizer? No, la misma que ustedes, y que debe ser la misma que la gente tiene en la casa cuando escucha estas cosas. Es escandaloso
En general es escandaloso cuando hay tanta opacidad y tan poca transparencia sobre acuerdos tan importantes, ¿no? Que lo primero, más allá de lo que dijo Burri, lo que dijo Bisotti, acá lo que no se entiende es por qué no ponemos las cartas sobre la mesa. ¿Te acordás? Me estaba acordando recién, ¿se acuerdan del 2014? Nada que ver, el contrato con Chevron, país por Vaca Muerta, sí. Que parecía que le estábamos entregando Vaca Muerta y tuvieron 3 años ocultando el contrato. A veces uno no entiende por qué ocultan las cosas, es mucho más fácil abrirlas. Ahora, si la ocultan, uno lamentablemente tiene que presumir que hay algo que ocultar, se mitifican estas cosas y en todo caso lo que habrá que entender, además de lo de COVAX, que entiendo es una novedad para muchos de nosotros, es por qué cuando anunciaron a fines del año pasado que siendo uno de los 5 países de la fase experimental de Pfizer teníamos prioridad para la compra, ¿qué fue tan importante que valió la pena miles de vidas? ¿Qué fue tan importante como para no tener más vacunas? Nadie le sobran las vacunas. Pero por eso digo, acá sumás un problema más. Creo que ahora sí se pone en una situación dramática el gobierno que no puede seguir, que los glaciares, que les dijo a Nelson y a Ortelli en la radio la expresión indigna. Nos pusimos en una situación indigna. Ahora aparece del Fondo de Naciones Unidas que te ofrecen vacunas y vos decís, no, esta no la quiero. No quiero Pfizer, que es el laboratorio que tenía privilegio. A mí me parece una gravedad fenomenal. Es que son pocas veces en donde hechos como estos se carguen vidas de manera tan palpable. No quiero hacer alegorías porque son obvias las alegorías. Sí, claro. Pero digo, es escandaloso por eso, porque no es algo hipotético. O sea, acá estamos hablando de que, digamos, comprobada efectividad, las vacunas, no sé si todas las muertes, no soy yo quien lo tiene que decir, pero evidentemente hubiéramos podido ahorrar mucho dolor a nuestra sociedad. Entonces esto tiene que ser esclarecido y explicado. Más allá de lo que dijo uno u otro, no importa lo que haya dicho cada uno. Cada uno puede tener valoraciones, puede ser atinado o desatinado en lo que dice. Pero lo que cualquier funcionario público y cualquier gobierno tiene el deber es de rendir cuentas. Claro. Y este gobierno va a tener que rendir cuentas por tanta muerte. Aparte digo, si haces hipótesis, ¿viste? Porque el presidente dice, si no hubiéramos hecho la cuarentena que hicimos, hubiéramos tenido tal cosa. Entonces ahora te digo al revés. Si hubiéramos tenido las vacunas de Pfizer, las de COVAX o las del ensayo Pollack, hubiéramos tenido más muertos. Con todo derecho yo puedo decir, el presidente de la Nación con su actitud, el gobierno con su actitud, provocó más muertos de los que deberían haber habido. Bueno, es duro como suena, y uno siempre tiene que ser medido en este tipo de acusaciones, pero la verdad es que ante estas situaciones no queda otra que hacer que trazar esa analogía directa, que no es una analogía. Digo, hay vidas, hay gente que hoy perdió familiares, que perdió amigos y que se pregunta enfurecida, entristecida, ¿por qué nos dimos el lujo? ¿Quién se dio el lujo arrogándose qué derecho de decidir sobre algo tan fundamental como la vida en algo que teníamos tan accesible? ¿Qué fue tan importante? Entonces, pide a gritos un esclarecimiento. Digo, es un silencio ensordecedor del gobierno, porque no alcanza con chicanas, es decir, no nos pidieron los glaciares. Que lo esclarezcan, que pongan las conversaciones y los contratos sobre la mesa. Nos dijeron esto, que si no le firmaba cada enfermo... Es igual que con AstraZeneca, es decir, tienen que explicar las decisiones, porque hay pocas cosas que ante una pandemia que hubiera sido difícil para cualquier gobierno, no hay que ser oportunista, para cualquiera hubiera sido difícil, fue inesperado, es difícil reaccionar rápidamente y correctamente, pero con todo el tiempo que hubo, casi un año hasta que las vacunas empezaron en su etapa de emergencia post-experimental, lo único, o no sé si lo único, lo más importante de todos los gobiernos a lo largo y a lo ancho del mundo era la gestión de las vacunas. Y acá es donde más se ha equivocado nuestro gobierno. Seguiremos hablando de política, pero ¿hay una aclaración o hay un algo de COVAX? Sí, el gobierno nacional lo que dice es que el gobierno nunca le dijo que no a la vacuna Pfizer. Le pidieron aclaraciones a COVAX, o sea, ya se comunicó el gobierno nacional con el fondo COVAX para que aclare estas declaraciones y en breve se va a explicar cómo es el sistema de rondas y países, porque es difícil de entenderlo, pero en breve el gobierno lo va a explicar, pero ya se contactó el gobierno nacional con COVAX para que aclare estas declaraciones. O sea, el gobierno dice que no, dijo que no dijo que no a la vacuna Pfizer. Te paso en limpio porque la verdad que con el momento que vivimos, el Fondo de Naciones Unidas de Vacuna dice, miren, yo le dije, en el fondo nuestro tenemos Pfizer para Argentina. Argentina dijo, Pfizer no. El gobierno acaba de decir, no, nunca le dijimos que no. Volvemos al principio. Tienen que poner con pelos y señales, con puntillosidad, cómo fue la negociación y por qué se malogró el acuerdo privilegiado que teníamos por haber prestado la mayor cantidad de voluntarios en el mundo. No es muy difícil. Digo, ¿no? Está muy bien.
que el trabajo periodístico que puede hacer Rosario o cualquiera de todos ustedes, que chequee esto en off, tienen que salir a hablar en on. Claro. Mañana tiene que haber una explicación. En breve lo van a explicar, lo van a explicar porque ya le pidieron aclaraciones a Kovacs incluso y en breve dicen que lo van a explicar. Mañana hay conferencia de prensa de Bisotti. Mañana 8:30 en Casa Rosada. La clásica. Va a hablar Carla Bisotti después de un mes en Casa Rosada sin aparecer. Vuelve a dar conferencia de prensa desde el 6 de mayo. En el peor momento de la pandemia no dio conferencias, vuelve mañana, así que se le va a poder preguntar. Digo, me parece que se inscriben un modo de hacer política en general. Digo, política internacional, lo que pasa con Israel, lo que pasa con Venezuela, con política sanitaria. Digo, definime el gobierno de Alberto Fernández andado ya el 1 de junio. Una enorme oportunidad perdida. Y relacionada con esto, porque aquello que a los argentinos y a los políticos argentinos nos cuesta tanto, que es entender que uno no traiciona su partido, su identidad, sus banderas por acordar determinadas políticas imprescindibles para la sociedad y la economía de nuestro país, eso que nos costó tanto y que nos cuesta tanto, la pandemia abrió una oportunidad. Sí, claro. Que siempre suele pasar en la historia de la humanidad. A veces son los enemigos, entre comillas, exteriores, los que tienen que venir a unificar las pequeñas batallas interiores. Y esa oportunidad pareció existir en marzo, en abril del año pasado, cuando veíamos mesas de funcionamiento entre jurisdicciones, entre gobiernos de distintos partidos que realmente eran efectivas y en buenas formas, y a partir de ahí se podría haber cimentado una lógica distinta a la que vos sugerís. Obviamente que hay responsabilidad de todos, sí, por supuesto, pero la principal, como siempre, es del oficialismo. Es decir, en un país hiperpresidencialista como este, el presidente de la nación y en todo caso el oficialismo de gobierno son los que marcan el ritmo de que estas cosas ocurran o no ocurran. Sí. Entonces lo que uno más le entristece es que frente a esto, que uno ha visto ocasiones en otras partes del mundo donde esto se ha producido, claro, que nosotros lo vamos a desaprovechar y que hoy tengamos un presidente que baja al barro, a la chicana fácil, en un momento en donde hay muerte, en donde hay tristeza, en donde falta empleo, en donde hay sectores enteros que han tal vez podido sortear la enfermedad, que han ellos sorteado la enfermedad, que han habido familiares que no han muerto, pero que están cerrando sus locales y que no ven ninguna respuesta. Es decir, hoy imperiosamente necesitamos un presidente que esté a la altura de entender que hay que parar la pelota, discutir los temas de fondo que empiezan por el empleo. Parece una obviedad lo que digo, Luis, porque es una obviedad que el empleo debería, y parece casi de campaña. Pero digamos, la Argentina necesita imperiosamente un acuerdo por el empleo. Nosotros tenemos una cuenta rápida. Tenemos 1.800.000, 2 millones de desempleados registrados, que es claramente una subvaloración, porque ni en la Argentina se arranca a trabajar a los 18, ni se termina a los 65, pero en fin, tomemos esos 2 millones, tomemos la mitad de los empleados informales que necesitemos, que son más de 5 millones, tomemos 2,5 millones que necesitemos generar trabajo formal, por lo menos para aquellos. Ya tenemos ahí 4,5 millones de trabajadores. Si en 15 años nos tomáramos 15 años de políticas acertadas para generar empleo producto de la inversión, necesitarías 300.000 empleos por año, más los 200.000 de jóvenes que se incorporan todos los años. Si la Argentina no produce largo plazo desde la política, con certezas que den los gobiernos para que la inversión pueda ser recuperada, para generar 500.000 puestos de trabajo anuales, solamente podemos ir en caída. Y para dimensionar esto, YPF, la empresa, una de las empresas más grandes del país, emplea poco más de 20.000 personas. Es decir, vos necesitas 25 YPFs enteras todos los años para no caer. Para no seguir cayendo. Claro, digo, y tener en cuenta que somos el país con peor perspectiva de recuperación. Olvídate, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto. Cada bar, cada restaurante, estamos acá en Palermo, ustedes lo conocen, lo ven todos los días. Cada restaurante que tiene que cerrar no es que en la próxima elección cambie de gobierno y la vuelve a poner. No abre por 20 años. Nicolás, ¿te queda cómodo el modo de proponer esto con Patricia Bullrich diciendo lo que dice? Sí. Son personalidades. Digo, la gente tiene que entender que en la política no es estrategia pura. Yo no podría, tener a veces esas posiciones, aunque quisiera. Aunque viera una encuesta que me dijera tener que ser más duro, a mí no me sale, o no soy bueno. Entonces, eso juega. Cada uno es como es en el fondo. Ahora, más allá de eso, yo la veo a Patricia, como lo veo a Horacio, como lo veo a Emilio, como lo veo a Rogelio, y como veo en gran medida a casi todos Juntos por el Cambio, con sus diferentes actitudes y posturas ante los temas, con una enorme conciencia de que vos podés ganar una elección utilizando estrategia electoral, pero que cuando nos toque volver a gobernar tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional. No significa un gobierno de partido único, significa de unidad nacional, significa que pongamos por sobre la mesa, antes que cualquier diferencia, un pacto por el empleo y la producción. Total.
Eso es fundamental. No es chicana, porque aparte, digo, nosotros hemos discutido lindo cuando vos eras diputado del PRO, pero te voy a reconocer algo, que nombraste a 3 personas que hicieron política en la gestión de Mauricio Macri. Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, vos. Creo que intentabas hacer lo que es, no la política del vamos por todo, negociar, buscar, encontrar. ¿Qué te pasó cuando lo escuchaste a Macri que dijo que después de los piedrazos de la ley se puso a ver Netflix? Nada, pretendo volver a ese momento, porque yo estaba dentro del Congreso y lo viví con muchísima tristeza, con mucha impotencia. De hecho, a muchos en algunos momentos, digamos, se nos iba el temperamento, porque a veces uno se compenetra en una situación como esa. Y yo sí comparto, digamos, lo demás no voy a opinar porque me parece intrascendente, pero sí comparto que eso fue un punto de inflexión. No, digo, si ve Netflix o no ve Netflix, qué sé yo. Porque es un gesto, no, lo que quiera, pero cada uno saque sus propias conclusiones. Pero para mí lo importante que dijo es que ese momento sí fue un punto de inflexión en la Argentina. Pero no necesariamente, o sea, los piedrazos fueron una manifestación, pero ahí también hubo una oportunidad perdida. Nosotros ahí tuvimos la oportunidad de hacer esa convocatoria que yo hoy estoy pidiendo. Es decir, no es que se la pido a este gobierno y no la pedíamos antes. Yo lo asumo y no me salgo de la autocrítica. Tal vez haya sido hasta responsabilidad nuestra que no tuvimos la capacidad de convencer a quienes teníamos que convencer de que ese era el camino que nosotros veíamos en el Congreso. Pero al que le toque, ojalá Alberto Fernández tenga la capacidad de hacer una autocrítica estando en el poder, que es tan difícil, y tiene 2 años más para rectificar. Es imperioso. Pero si no, la Argentina no va a tener muchas más oportunidades. Tienen que venir liderazgos con un poco más de grandeza. No a la interna presidencial, pero te someto a la interna de quién debe ejercer el liderazgo en Juntos por el Cambio. Horacio, Mauricio, María Eugenia. Mira, se ejerce de manera colegiada. Cuando haya que determinar, y elegimos ahora representantes al Congreso, con lo cual pueden ser varios o todos ellos candidatos. Lo importante va a ser que cuando tenga que dirimirse quién sea la persona a la cual la sociedad le confíe esta tarea, recurramos a una buena herramienta de democracia interna que tenemos, que son las primarias. Yo creo que Juntos por el Cambio, desde esta elección en adelante y por mucho tiempo, va a dirimir sus liderazgos en primarias. ¿Jugás al truco? Me gusta, no soy muy bueno, pero me gusta. Me encanta, tengo pasión. Orejá las 3 cartas, tenés las 3 en el mazo. ¿Cuál tirás en la primera mano? ¿Horacio, María Eugenia? La primera hay que matarla, siempre. Siempre. Pero también se puede mentir. ¿Mata? ¿Con qué matás? ¿Cuáles son las cartas? ¿Horacio, María Eugenia o Mauricio? No, yo me voy al mazo. Yo juego con Rogelio, con Emilio y me falta la tercera. Y ya que estás jugando. No, pero de verdad creo, para no esquivar, creo que también hay que dejar de tratar de subirlo siempre a Macri a la pelea por las candidaturas. Él lo dijo, recuerdo la primera vez que lo dijo, cuando rompió el silencio con Vargas Llosa, y dijo lo mismo el sábado. Que no quiere volver a ser candidato a presidente y que quiere trabajar para los nuevos liderazgos. No creímos nada. Bueno, mira, yo le creo y creo que muchos en Juntos por el Cambio estamos trabajando para lo mismo. Con lo cual está muy bien que él asuma su rol de expresidente y trabaje desde ese lugar, que es muy, muy importante en la Argentina y siempre lo bastardeamos, para que Cambiemos tenga un recambio. Sigo hablando enseguida después de la pausa si hablamos con... Te quiero dejar una pregunta pendiente. Nunca he dicho en la tele, no lo contestes ahora. Uno de los hombres más cercanos a Emilio Monzó, le quiero consultar si puede garantizar que va a ir a la interna y no va a jugar por afuera en la próxima elección. Pausa. La pregunta del señor Nacho Ortelli para Nicolás Massot era... Bueno, Emilio Monzó, usted fue uno de los hombres más cercanos a él, lo sigue siendo, sigue trabajando en la provincia de Buenos Aires junto a él. ¿Podemos confirmar que va a ser candidato dentro de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires? Porque ya se vieron algunos afiches. Esa es la voluntad de él y es la nuestra. Nosotros vamos a seguir trabajando para ponerle límites al abuso de autoridad, que a veces entendemos que este gobierno lo comete, sin volver a caer en errores que entendemos que nuestro gobierno cometió. Y creemos que el mejor lugar para hacerlo es planteando una primaria dentro de Juntos por el Cambio. Porque hay sectores de Juntos por el Cambio que dicen que no le van a dar la boleta. Bueno, no lo sé. Nadie nos tiene que dar boleta. No. Nosotros ya estamos juntando los avales necesarios que la ley estipula, estamos armando las listas, iremos y nos presentaremos como, imagino harán otros, el día que venzan los plazos. Digamos, ¿no? Acá no hay que... Nadie tiene que darte la boleta para hacerlo. Igual
como hablábamos en el corte, te invito a que mañana, que Emilio mañana ha sido invitado, te saques todas las dudas con él. ¿Vas a ser candidato a intendente? Tengo todas las ganas de ser candidato a intendente en Tigre, que es donde estoy viviendo hace varios años. Así es. Tierra de Sergio... Tierra de los tigrenses. Tenías un buen vínculo político con Massa. Sí, lo tuve muchas discusiones y peleas fuertes también en los momentos en donde nosotros entendíamos que actuaba a veces de alguna manera que no creíamos fuera muy responsable en ese momento, lo dijimos públicamente, pero sí, tuve y tengo una relación correcta. ¿Qué ves dentro de la coalición? Digo, yo no quiero caer. Gobierna Cristina, la Cámpora Vaz. ¿Qué ves ahí? Vos que sí los conocés más de cerca, por ejemplo, la Cámpora. Mira, veo primero un gran desconcierto. Me parece que no tienen para nada claro y esto va mucho más allá de la pandemia. Digo, la pandemia, así como antes te decía que fue una oportunidad desperdiciada, también es una cortina de humo, es una distracción. Por supuesto, con el mayor de los respetos a la gente que la sufre y lo ha sufrido en primera persona. Lo estoy diciendo desde el punto de vista político. Porque a veces es el chivo expiatorio fácil para cualquier cosa. Y de alguna forma lo peor socioeconómicamente en la Argentina va a venir cuando estemos todos vacunados y el nivel de contagio sea bajo y nos empecemos a olvidar de esto. Yo lamentablemente creo que ahí va a arrancar el peor de los desafíos. Porque ahí nos vamos a dar cuenta que la pandemia fue un agravante y no un causante. Y que nos va a seguir faltando el empleo, que va a seguir habiendo fuga de capitales económicos y sobre todo capital humano, que es el más dañino de la fuga que estamos sufriendo ahora, que van a seguir los precios volando y un gobierno absolutamente incapaz de pedir, no solamente pedir ayuda, de convocar a un acuerdo que dé algo de certidumbre en un país en donde impera la incertidumbre. Entonces, lo primero que veo es una falta absoluta de rumbo, dentro de la cual se manifiesta una lucha de poder absolutamente fuera de contexto con la realidad. Pensando en lo que sucedió desde el punto de vista judicial, recién hablamos antes que vos llegaras que Cristina pide exponer oralmente en la causa memorándum, y la impresión que hay es que como los cuadernos no existieron, hubo lawfare. ¿Cómo te paras frente a eso? Con una enorme impotencia, porque a veces pienso, y con honrosísimas excepciones de jueces y fiscales que hacen muy bien su trabajo, acá yo odio las generalizaciones, pero sí creo que de los tres poderes del Estado, el que debidamente es más resistente al cambio, que fue un atributo beneficioso de su diseño, es decir, se suponía que el poder que impartiera justicia tenía que ser muy resistente al cambio y a las influencias políticas precisamente para no perder objetividad. Bueno, a veces esos pesos y contrapesos en los regímenes republicanos, cuando se vuelven tan corrompidos, en vez de ser contrapesos virtuosos, se vuelven contrapesos viciosos y te encierran en un círculo vicioso de un poder ya bastante corrompido que además tiene la garantía de ser bastante inflexible. ¿Por qué lo digo? Porque los otros dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, basta que la sociedad reaccione, que a veces uno siente que no lo hace, pero después siempre aparece, para que rápidamente sean modificados. Se supone que hay obviamente que lo hay, un correlato indirecto entre sobre todo el poder legislativo y el poder judicial, a través del Consejo de la Magistratura. Bueno, evidentemente eso no funciona, entonces a mí me llena de impotencia cuando vemos, como decís vos, el memorándum con Irán. A ver, no es tan difícil y ya la prueba entiendo que está toda. O sea, ¿hubo o no hubo un pacto entre funcionarios de gobierno con el conocimiento de la presidenta de ese momento, con funcionarios de la República de Irán para encubrir una de las causas más importantes que ha sufrido la Argentina? ¿Hubo o no hubo? Casi que prefiero que haya jueces que tengan el coraje de decir inocente, falta de mérito. No hubo nada, pero esta idea de que vivimos en la incertidumbre, que genera un desprestigio absoluto, que uno de los periodistas más reconocidos del país diga, bueno, nos olvidamos de las causas. Es gravísimo, es gravísimo. Sí. Tenés todo el derecho del mundo y toda la razón, es lo que piensa la gente del otro lado, pero la verdad no hay una explicación, ni hay una respuesta válida, es una vergüenza. ¿Sentís que hay ahora lawfare contra algunos funcionarios del macrismo? ¿O intento de...? ¿Viste que no. ¿Alguna vez se podrán contar estas compensaciones? ¿Sentís que ahora hay un intento de compensar? No soy de seguir mucho las causas, pero no. Te diría que no.
¿Vas a votar en la provincia de Buenos Aires? Porque vas a estar ahí. Sí, claro. ¿La vas a votar con ganas a Carrió? No ha dicho que iba a ser candidata. Pero va a ser. Pero seguramente voy a votar a Juntos por el Cambio, más allá de los candidatos. ¿Te hace algún ruido? No. Mirá, yo tengo de hecho, de mucho más joven, fue una de las primeras personas con las cuales me acerqué políticamente. Y me parece una de las personas más inteligentes de la política argentina. Creo que como muchas otras, a veces la traiciona su personalidad o a veces un exceso de vanidad, pero no deja de ser rescatable y ha cumplido un papel importantísimo en distintos momentos. Como siempre creo, a veces también es importante saber cuándo pasar la posta. ¿Tiene que pasar la posta? Bueno, ella misma lo ha dicho. Ahora parece que está teniendo segundos pensamientos, pero me parece bien. O sea, en la medida en que crea que tiene algo para aportar todavía. Pero entiendo que me lo preguntás por los cruces que tuvimos. En mi caso particular, que nunca la califiqué personalmente, fueron 100% políticos. Y no tenés rencor por lo que dijo vos. No, ninguno. Y como te digo, la considero en el saldo, la considero una dirigente muy valiosa. Y a pesar de los cruces que hemos tenido, que yo los circunscribo a lo político. Siempre es un gusto charlar con vos. Gracias igualmente, por venir, Luis, nos estamos igualmente. viendo. Nos vamos a ir al Reino Unido porque se produjo una jornada sin ningún tipo de víctimas fatales. Es un hecho, la verdad, que de celebración. Delfina Mocorrea es nuestra compañera que trabaja allí. Delfina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Luis. Sí, como bien decís, la verdad que es una noticia que nos alegró el día a todos hoy. Por primera vez desde el inicio de la pandemia se registran 0 muertes en 24 horas. Es importante tener en cuenta que ayer fue feriado aquí, o sea, que fue un fin de semana largo, por lo cual puede que haya habido alguna muerte que no se haya registrado, que no haya aparecido todavía por los delays que ocurren sobre todo durante los fines de semana. Matt Hancock, igual, que es el secretario de Salud aquí, salió a festejar, igual recordó a los ciudadanos que sigamos siendo cuidadosos porque todavía no hemos vencido al virus. Aquí la campaña de vacunación es fuerte, avanza bien. El 72% de la población ya está vacunada con una dosis y el 48% de la población ya está vacunada con las 2 dosis. De hecho, ayer, para seguir ampliando la campaña de vacunación, se abrió un centro, el más grande del país, que recibía a cualquier mayor de edad que quisiera recibir su dosis sin turno previo. Se hizo solo por el feriado y a partir de hoy se continúa vacunando a los mayores de 30 años. Dame Delfina, el vivir diario a partir de esta increíble noticia que a uno lo pone muy contento. ¿Qué actividad social? ¿Cómo está restringida la actividad social? Clases, salidas, lugares públicos. Bueno, seguimos todavía con algunas restricciones. Son las de menos, no se sienten tanto. Por ejemplo, tal vez una persona que quiera hacer un casamiento lo sienta porque hay una restricción de invitados máximos, por supuesto que es a 30, pero la realidad es que los comercios están abiertos, los restaurantes están abiertos, uno puede entrar, sentarse adentro. La vida sigue su rumbo, ¿no? Los cines están abiertos, los teatros están abiertos, todo esto se liberó el 17 de mayo. Y ahora queda la última restricción por liberar, que sería decir, bueno, ya no hay más restricciones, no hay más distanciamiento social, no es obligatorio el uso del barbijo, y esta última etapa de restricción venía el 21 de junio. Pero, si bien hoy no se registraron muertos y si bien la campaña de vacunación viene avanzando bien, preocupa mucho la nueva cepa india, que ahora la Organización Mundial de la Salud la denominó la cepa Delta, porque se está viendo un aumento de casos que se van duplicando semana tras semana. Hay un crecimiento exponencial en la cantidad de esta nueva cepa. De hecho, hoy, por ejemplo, se registraron 3.200 nuevos casos, de los cuales el 75% de esos 3.100 son de la cepa Delta. Entonces, recordemos también que si bien un porcentaje muy alto de la población tiene una sola dosis, solo tener 2 dosis te protege o te da algún tipo de inmunidad ante esta cepa. Bien. Entonces todavía hay un camino por recorrer y justamente en este momento se está analizando si se van a liberar esas últimas restricciones o no, y termina siendo una decisión más política que otra cosa, y Boris Johnson deberá anunciar el 14 de junio si se va a arriesgar a liberar las restricciones para que pueda continuar la economía o si se va a arriesgar a liberando estas restricciones aumenten los casos y haya más muertes. Va a ser totalmente una decisión política. Delfina, para despedirte,
Recién hablabas de casamiento, pienso que Boris Johnson se acaba de casar. Llego a Gran Bretaña, ¿qué tipo de cuarentena hago? Si es que puedo entrar, ¿se me exige vacuna? ¿Cómo funciona este sistema de ingreso a las islas? Bueno, a ver, el Reino Unido clasifica a los países en 3 niveles de riesgo distintos: verde, rojo y naranja en el medio. Perdón, lo dije al revés: verde, naranja y rojo. Siendo verde el de menor riesgo, rojo el de mayor riesgo. La Argentina y todos los países de Latinoamérica, junto con India y algunos países de África, se encuentran dentro de la zona roja. ¿Qué quiere decir? Solo residentes y ciudadanos ingleses pueden venir de zonas rojas, pero al ingresar al país deberán hacer una cuarentena en un hotel designado por el gobierno, hacerse 2 hisopados al llegar, uno al día 2 y uno al día 8, y recién ahí pueden empezar a ser libres para dar exactamente. Ahora, de los países verdes, el único país que se encuentra dentro de la lista de Europa es Portugal. El resto son Nueva Zelanda, Australia, Islandia, muy poquitos países, es una decena nomás. Y la gran mayoría de los países se encuentran dentro de la zona naranja, que es el resto de Europa, Estados Unidos y demás. Un gran informe, gracias Delfina, seguramente nos encontraremos muy pronto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y cuídense. Hasta luego. ¿De qué hablamos en el próximo rato, mi señor Angulo? José López, otra vez. ¿El señor Bolso? El señor Bolsos. ¿Y ahora qué quiere? ¿Ya está vacunado? ¿Está para salir? Insiste, él tiene un fallo que le permite salir de la cárcel, tiene que poner 85 millones de pesos y le acercó a la justicia una propuesta para salir de la cárcel. Pago, con tarjeta de crédito o Mercado Pago. José López ofrece Mercado Pago. ¿De qué hablamos nosotros? Vamos a mostrar las cartas que Ginés González García le envió al Fondo COVAX en enero, que mostraban su preocupación por Pfizer y por conseguir la vacuna de Pfizer. Bueno, a hoy tenemos la información del director del Fondo COVAX que dijo: Argentina rechazó Pfizer provista por nuestro fondo. Ahora Rosario va a contar la posición del gobierno nacional. ¿Y nosotros? Un mural que se instaló en la Casa Patria Grande es un mural que fue eje de polémica entre el kirchnerismo y Mauricio Macri, que lo había enviado a borrar. Bueno, finalmente lo reinstalaron, te lo vamos a mostrar, Luis. Todo tras la pausa. ¿Qué pasó con José López? Se presentó en la justicia y dijo: ustedes me dijeron que para darme la libertad tenía que poner 85 millones de pesos. Bueno, ¿qué están? No así directamente. No como José Díaz Tasador, que inmediatamente. Exactamente. No, claro. Y dijo José López: yo tengo una serie de propiedades que están embargadas. Bueno, utilicen eso como la caución. Pero claro, uno dice, pero si están embargados. Pero muy astutamente, la defensa oficial de José López dijo: hay un fallo de hace una semana que dijo que López era solvente porque tenía todas estas propiedades, que están embargadas, como ya dijimos. Entonces, si la Cámara de Casación me está diciendo que tiene todas esas propiedades, bueno, usen esas propiedades para pagar la caución. 85 millones de pesos es lo que tiene que cubrir López. Todos esos embargos sobre propiedades en Tucumán y en Santa Cruz y en acciones en empresas están embargadas en las distintas causas que José López tiene por corrupción. No solo la condena a 6 años por los bolsos, sino que él está también en la causa de la obra pública, en la causa de los cuadernos de la corrupción, y ahora será el Tribunal Oral Federal 1, el tribunal que lo condenó, el que resuelva si le acepta o no los bienes embargados. Posición del gobierno frente a la denuncia de rechazaron vacunas de Pfizer que venían del Fondo COVAX. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno le pidió que el Fondo COVAX aclare estas declaraciones de los funcionarios del fondo justamente, y lo que vamos a mostrar son 2 cartas de Ginés González García en enero. ¿Qué es lo que pasó? El Fondo COVAX abre 2 ventanas para justamente llamar y convocar a los países a presentarse y a preguntar si tienen vacunas. Esta tiene que ver con la primera carta, la primera intención que dice que justamente Argentina, y lo dice Ginés González García, está dispuesta a recibir las vacunas del Fondo COVAX y recibir la vacuna del Fondo Pfizer. En la primera se dijo que sí, pero finalmente no quedó Argentina entre los países en los que se distribuyó. Y en la segunda carta que envía Ginés González García, ya ahí aparece lo que se discutió también en Argentina, que tiene que ver con esta inmunidad pedida por Pfizer por alguna condición al aplicar la vacuna. Lo que dice la segunda carta de Ginés González García es: aceptamos negociar con Pfizer, pero no se le daba información del contrato que se debía firmar, y por no recibir información no podían seguir avanzando, aunque le pedían justamente al Fondo COVAX que se le entregue la información esta. Habrá que verlo. A mí no me resulta que la Argentina
explique por qué formalmente rechaza la vacuna. En la primera ventana dice estamos dispuestos a recibir las vacunas y COVAX no se las da finalmente a la Argentina, reciben de AstraZeneca. En la segunda ventana lo que dicen es nosotros no estamos recibiendo la información, hay aspectos legales que queremos revisar, tenemos que revisar la inmunidad que pide Pfizer, le piden los papeles y finalmente tampoco ingresa. Bueno, para mí no queda claro, pero seguiremos mañana. ¿Qué queda? Bueno, Luis, el mural, el nuevo mural en la Casa Patria Grande. Esta es una lujosa mansión, es una mansión enclavada en calle Carlos Pellegrini, Juncal. La creó Cristina Kirchner en su momento, cuando meses después de la muerte de Néstor Kirchner se inauguró el instituto que justamente presentó en sociedad con mandatarios latinoamericanos que primero incluía, Luis, una imagen en la que está Néstor Kirchner, está Cristina Kirchner, están los mandatarios latinoamericanos. Mirá, esta es la foto. Del mural. Este es el mural que estuvo hasta 2016. ¿Qué pasó? Llegó Macri y dijo, no, hay que sacar todo esto. Mandaron a poner una pared de Durlock y pusieron un dibujito, una pintura con curvas de colores, muy estilo macrista. Ahora, volvió el peronismo al poder. Sacamos el Durlock. Alberto Fernández sacó el Durlock y puso... Es fantasmagórico. Claro, cuando sacan el Durlock estaba toda demacrada la imagen de los líderes latinoamericanos. Entonces, ¿qué fueron? Restauraron, pero dijeron, no personalicemos así, nos garantizamos que quede para siempre. E hicieron un mural que representa un pueblo unido en lucha. La verdad... No, estamos en los temas importantes. Este es el instituto que pasamos a la órbita de la Secretaría General y le asignamos fondos. Sí, ahí... Mañana me voy a dedicar a averiguar cuánto cobra cada uno ahí. Bueno, ahí lo que dice la oposición es queremos saber cuánto cuesta el funcionamiento de esta casa. Lo que dice el gobierno es no tienen fondos propios, se maneja en función de las necesidades. Señores, muchas gracias. Han estado muy bien en el día de hoy. Nos encontramos mañana. Estoy feliz de vestir Royas. Esto es Dicho Esto.